Naciones Unidas advierte de las consecuencias catastróficas que puede tener ignorar la situación de los refugiados sudaneses. Hasta ahora son unos 13 millones de personas las que han tenido que abandonar sus hogares cuando se cumplen 2 años del conflicto. Este martes, Alemania y Reino Unido anunciaban un aumento de fondos para las organizaciones que trabajan en la región. Lo hicieron en una conferencia en la que diplomáticos de todo el mundo buscan ahora una salida al conflicto. Una guerra apartada de los titulares por otros conflictos internacionales, pero ¿cómo se llegó a este punto de la guerra en Sudán? En diciembre del año 2018 se producen fuertes protestas por los recortes de subsidios del gobierno y el aumento del precio del pan. Aprovechando la situación en abril del año 2019, el ejército derrocó al presidente Omar al-Bashir e inició conversaciones con la oposición para una transición a la democracia. En agosto de ese mismo año, un acuerdo de reparto de poder entre los militares y grupos de la sociedad civil designó como primer ministro a Abdallah Hamdok. A finales de octubre del año 2021, el ejército tomaba nuevamente el control, pero en abril del 2023, Sudán se hundió aún más en una batalla de poderes entre el ejército y paramilitares, con lo que ahora es un conflicto a gran escala. Han escapado de los horrores en su país de origen, hambre y violaciones de derechos humanos. En Sudán, la economía y el sistema de salud también han colapsado. Estimaciones de las organizaciones humanitarias sitúan el número de muertos entre 40.000 y 150.000 desde que empezó el conflicto en abril del 2023. Unos 9 millones de personas han sido desplazadas a otras zonas de Sudán y más de 3 millones han huido a países vecinos y otros más lejanos. A medida que el conflicto y los desplazamientos se han intensificado, la financiación se ha ido quedando pequeña. Los fondos para el Plan Regional de Respuesta a Refugiados están ahora por debajo del 10% de lo necesario, lo que hace imposible cubrir necesidades básicas. Los recortes han puesto en riesgo programas fundamentales. El conflicto comenzó como una lucha de poder entre dos facciones militares. El Ejército Nacional de Sudán, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, encabezado por Mohamed Hamdan Dagalo. Las tensiones aumentaron tras la destitución de Omar al-Bashir en 2019 al frente de un gobierno de muchos años. Y la violencia estalló hace 2 años por la disputa sobre cómo integrar a los paramilitares en el ejército. Ahora, en medio de los enfrentamientos en curso, el ejército controla la mayor parte del este y el norte de Sudán, mientras que las fuerzas de apoyo rápido son las principales fuerzas en el oeste. Ambos lados han sido acusados de violar derechos humanos. 2 años de este conflicto brutal e insensato deben ser una llamada de atención para que las partes depongan las armas y para que la comunidad internacional actúe. El conflicto en curso no es solo una lucha por el poder, sino que está profundamente marcado por intereses económicos y empresariales, tanto nacionales como internacionales. Mientras tanto, cada vez más países están siendo involucrados en esta guerra. Algunos se le acusa de estar armando a las partes del conflicto. Todo esto deja poca esperanza de que esta guerra acabe pronto. Y la de Sudán es una de las grandes guerras olvidadas por la comunidad internacional, pese a que sus consecuencias humanitarias son colosales. Como siempre en todo conflicto, la peor parte se la llevan los más vulnerables. Y para hablar de ello, saludamos a quien ven desde Egipto, a Jaime Jiménez, quien es oficial de Relaciones Exteriores del ACNUR en Egipto. Señor Jiménez, muy bienvenido. Decíamos, las cifras son colosales. En este momento que tiene lugar esta entrevista con usted, hay 15 millones de niños y de niñas en grave peligro según la UNICEF. ¿Cómo describiría usted la situación humanitaria en Sudán? Y muchísimas gracias por esta entrevista. Como bien han comentado ustedes en el reportaje, la situación de Sudán es muy grave. Se trata de la emergencia humanitaria y la emergencia de desplazamiento más grave del mundo en estos momentos. Casi 13 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, incluyendo 4 millones de personas que han tenido que cruzar una frontera en busca de seguridad, en busca de refugio en un país vecino.
Yo les hablo desde Egipto, que es el país receptor de más refugiados de Sudán, con más de 1,5 millones desde el inicio del conflicto hace 2 años. Y aproximadamente la mitad de las personas que han tenido que huir son niños y niñas. Las consecuencias de este conflicto están siendo brutales para la población civil, que se está viendo abocada a huir de sus hogares con lo opuesto, en busca de la mayor seguridad posible para ellos, para sus familias, porque se siguen repitiendo a diario bombardeos, ataques contra la población civil. Desde ACNUR hacemos un llamamiento para que la comunidad internacional continúe apoyando, dado que estamos Eso le viviendo quería también preguntar, señor Jiménez, porque la larga lista de atrocidades suman, por ejemplo, contemos un poco la grave situación de asesinatos que hay contra la población civil. Decía usted también la violencia sexual, de traumas, de también una grave crisis sanitaria, epidemiológica, y por eso nos preguntamos qué tiene que suceder para que el mundo y para que los gobiernos presten un poco de atención a la guerra olvidada de Sudán. Sí, precisamente, como le comentaba, desde ACNUR hacemos un llamamiento desesperado a la comunidad internacional para que ponga atención a lo que está ocurriendo en Sudán y continúe apoyando a las personas refugiadas, ¿no? Las organizaciones como ACNUR y nuestros socios, que brindamos apoyo en el terreno a las personas que llegan huyendo de sus hogares, estamos viéndonos abocadas a suspender algunos de nuestros programas, como por ejemplo en Egipto hemos tenido que suspender programas de salud, afectando alrededor de 20.000 personas que ya no tienen acceso a tratamientos de salud, y en el resto de países alrededor de Sudán también está pasando lo mismo, en Chad, en Sudán del Sur. Por lo tanto, la atención y la financiación de la comunidad internacional es vital para que podamos brindar apoyo a estas personas que llegan a una situación desesperada. A ver cuánto sale de esta reunión de donantes que hay en Londres. Señor Jiménez, muy breve, usted estuvo 2 años en Sudán. ¿Cree usted que hay alguna perspectiva para la paz? Sin duda, reuniones como la que se ha celebrado hoy en Londres son muy importantes para que la comunidad internacional pueda, digamos, apoyar a una solución negociada del conflicto. La paz es más necesaria que nunca y las personas, la población civil de Sudán no puede seguir esperando, ¿no? Porque estas consecuencias brutales siguen pasando día a día y la paz es más necesaria que nunca, como le digo. Jaime Jiménez, oficial de Relaciones Externas de la ACNUR, muchas gracias. En Egipto. Gracias a ustedes.